La lógica de la violencia estatal. La historia argentina presenta una pregunta inquietante sobre qué impulsó al Estado a cometer asesinatos, barajando causas que van desde el odio y la venganza hasta el racismo estructural. No se trata de hechos aislados o accidentales, sino de una línea de sangre que conecta tragedias como la masacre de Nepalpi, 1924, con la de Rincón Bomba, 1947. Estos eventos revelan que la violencia fue una herramienta fundacional en los territorios nacionales, marcada por una lógica de exterminio. Un ejemplo claro fue la confrontación en Nepalpi, donde las comunidades Kum y Mocoit reclamaron un precio justo por su algodón y el fin de la explotación. La respuesta del gobierno y la administración, quienes veían en esta huelga una amenaza económica y un desafío a la autoridad, no fue al diálogo que hubieran ofrecido a los colonos blancos, sino la represión armada y la negación de derechos, tratando el reclamo como un acto de guerra interna. De la colonia a la literatura nacional. Para comprender estas tensiones, es necesario revisar la evolución histórica y cultural del país. La herencia colonial. Desde la llegada de España, se implementaron sistemas como las encomiendas, que bajo la fachada de evangelización, en realidad sometían a los indígenas a trabajos forzados, considerándolos sujetos inferiores a controlar. La lucha por la libertad y la paradoja de la independencia. En el siglo XIX, diversos grupos marginados, gauchos, mestizos, afrodescendientes e indígenas, lucharon por la independencia. La novela El rastro de la canela ilustra las barreras sociales de la época a través de Tobías, un mulato libre pero estigmatizado, y Amanda, una mujer de élite sin autonomía real, mostrando cómo las normas sociales limitaban la libertad individual. La traición a los sectores populares. A pesar de su sacrificio en las guerras de independencia, la sociedad siguió marginando a estos grupos. Los indígenas sufrieron campañas de exterminio como la de Rosas, 1833, y los gauchos fueron forzados a servir en el ejército, negándoles la libertad que ayudaron a forjar. El gaucho en la literatura. Martín Fierro. La ida. Era de Sarmiento. José Hernández escribió la primera parte como una protesta política contra el gobierno centralista de Sarmiento, denunciando los abusos y las levas forzadas que sufrían los gauchos, presentándolos como víctimas del sistema. La vuelta. Era de Avellaneda. Años más tarde, con un país más estable bajo Avellaneda,
Y con la necesidad de mano de obra e integración, Hernández cambia el mensaje. Insta al gaucho a dejar la rebeldía, trabajar y respetar la ley, facilitando su reinserción social. Para entender quiénes somos hoy, debemos mirar atrás, hacia un tiempo donde la palabra ciudadano aún no se pronunciaba. Estamos en 1810. Buenos Aires no es una nación, es un mercado de almas. Aquí, la ley no iguala, la ley clasifica. Nos enseñaron que el mundo tiene un orden. Los blancos arriba, dueños de la tierra y la palabra. Los otros, los pardos, los negros abajo, dueños de nada, ni siquiera de sus propios cuerpos. El rastro de la canela es un libro que está ambientado en la época, en 1810, en la época de liberación, en la época de nuestra colonia, donde queríamos independizarnos, donde se va a realizar una ficción donde el amor, la libertad y la independencia van a formar una historia y van a realizar una historia increíble. La idea es pensar la historia y donde se agrieta, ahí dejar entrar la ficción. Así pensó este libro y lo quiso ayornar en ese contexto de libertad, en ese contexto de independencia. Si nos vamos a los movimientos literarios, el neoclasicismo es el que imperó en esa fecha a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. En la novela El rastro de la canela, Liliana Bodoc destapa la hipocresía de una sociedad que gestaba una revolución política, pero mantenía intactas las cadenas sociales. Amanda Encinas, mujer de la élite, descubre que su jaula es de oro, pero jaula al fin. Es un movimiento que se caracterizó por la simetría, por la rigidez, pero también quería convencer al pueblo de esas ansias de libertad y de esas ansias de independencia. Pero el amor no sabe de leyes escritas por hombres. Amor es lo que florece entre la niña Amanda y el mulato Tobías Tatamuez. Y si algo huele ese amor, es a canela. Un aroma que pica, que invade, que molesta a los decentes, miel y canela. La relación entre Amanda y Tobías es el primer acto de ciudadanía rebelde, el reclamo de igualdad. Sin embargo, el sistema responde con violencia. El destierro de Tobías nos enseña una lección amarga. En la colonia, pertenecer depende del color de la piel. La ciudadanía nace como un privilegio de pocos, dejando a la mujer y al mestizo en los márgenes de la historia. Avanza el siglo XIX. Nace el Estado, se escriben constituciones, pero la Pampa sigue teniendo sus propias reglas. El gaucho, hijo de la tierra, se convierte en el obstáculo para la civilización. El gaucho no es argentino, sino pa' hacerlo matar. Él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No le perdonarán si yerra, que no saben perdonar. Aquí, la ciudadanía es una trampa. El Estado usa la ley de levas para disciplinar, para excluir. El gaucho es empujado a la marginalidad, convertido en matrero, por un sistema que no lo contiene. Hubo poemas gauchescos anteriores, pero distantes del gaucho. Era la primera vez que alguien hablaba en primera persona y decía: yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No entrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. ¿Quién eran los que habían tenido una vida desgraciada? Los gauchos. Es tan grande el Martín Fierro que, aunque no supieran leer ni escribir, iban a una pulpería y los gauchos compraban el Martín Fierro.
¿no? Eso era sorprendente. Por eso se la llama la Biblia gaucha. Era el único libro que hablaba de ellos, aunque ellos no pudieran leerlo. Ahí está un poco la maravilla que produjo la literatura de Hernández. Pero el tiempo pasa y la identidad nacional madura. En la vuelta de Martín Fierro, José Hernández nos muestra una transformación fundamental. El gaucho ya no rompe la guitarra, regresa para insertarse en la sociedad. El hombre no mate al hombre, ni pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre, guardarse es la gran sabiduría. Este regreso simboliza un nuevo pacto. Fierro acepta la ley, el trabajo y la educación como vías de integración. Entiende que para tener derechos debe asumir deberes. Es el paso del habitante rebelde al ciudadano que busca su lugar en la construcción colectiva, aunque el sistema aún sea imperfecto. Desde el punto de vista literario es mejor la segunda parte por la riqueza que ofrece. Aparecen nuevos personajes, cada personaje representa un arquetipo argentino, el viejo Vizcacha, el viejo Picardía. Pero a mí me gusta más la primera parte. Personalmente me gusta más, creo que es el gaucho Martín Fierro que me convenció. Como personaje, como rebelde, ese gaucho, más joven, ese hombre que pierde todo y se rehace de todas maneras, ¿no? Tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera, dice. Ahí resumen esa estrofa, todo libro, ¿no? Llegamos al presente, a la posmodernidad. Las viejas fronteras del fortín desaparecieron, pero se levantaron nuevos muros, los de la desigualdad económica y la exclusión social, la crisis de finales del siglo XX y los desafíos del siglo XXI. Nos obligaron a repensar todo. Si la clase social limita la ciudadanía, ¿de qué sirve la igualdad en el papel si no existe en la mesa? Desprecia siempre al humillado. Hoy todavía nosotros seguimos mirando con antipatía a los más humildes, ¿no? Siempre que alguien roba algo estamos pensando en que son los pilleros, que son los negritos, esos que andan por la calle, ¿no? A lo mejor los que están robando en grande son los grandes señores, los dueños del poder económico. Pero el desprecio del gaucho es propio del ser humano, ¿no? Hay un humillado al que yo necesito humillar más. A su vez, Martín Fierro necesita humillar al gringo, humillar al italiano, humillar al inglés, humillar al indio. ¿No? Es una visión muy negativa, dice que no tiene sentimientos. Es muy cruel en la primera parte del Martín Fierro con respecto a los indios, que curiosamente son los que lo asilan a él y a Cruz cuando se quedan solos, perseguidos por la justicia en medio del desierto. La ciudadanía moderna ya no es un estatus pasivo que otorga el Estado. Ante la crisis de representación, el individuo se ve forzado a transformarse. El vecino se convierte en actor social. Hoy, reivindicar la democracia implica una participación transformadora. Ya no esperamos que la solución venga de arriba. La ciudadanía se ejerce en las asambleas barriales, en el reconocimiento de los derechos de la mujer, aquella lucha que empezó con Amanda, y en la inclusión de los sectores populares. La vuelta del gaucho hoy es la vuelta del pueblo a la política, no solo para votar, sino para exigir, proponer y controlar.
Nuestra identidad nacional es un tejido complejo. Tiene el color de la canela, la rebeldía del gaucho y la fuerza de la multitud en las calles. Hemos aprendido que la ciudadanía no es un regalo, es una conquista constante. Es la lucha por transformar los derechos escritos en vidas dignas. El desafío sigue abierto. Construir una Argentina donde la ley no sea un muro ni una trampa, sino la casa común donde entremos todos. En la que se reflexiona sobre las conductas políticas del Mate. En la primera parte es un hombre que escribe el Martín Fierro contra las políticas de Domingo Faustino Sarmiento, que enviaba al gaucho a pelear contra el indio, ¿no? Quitándole de esta manera la mano de obra, que era el gaucho, las estancias de los españoles y de los criollos. Discuten sobre quién usa mejor al gaucho. No es que José Hernández es un gran idealista. En la segunda parte ya es un político, ha sido senador de la República, es un hombre conciliador, maduro, ¿no es cierto? Por eso busca dos cosas: encontrarse con sus hijos y darnos consejos. El hombre que hizo todo mal en su vida, hasta mató, termina dándonos consejos sobre ética, sobre moral. Es muy argentino el Martín Fierro, ¿no? El gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. Él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No le perdonan si yerra, que no saben perdonar. El hombre no mata al hombre, ni pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse en la gran sabiduría. La ciudadanía moderna ya no es un estatus pasivo que otorga el Estado. Ante la crisis de representación, el individuo se ve forzado a transformarse. El vecino se convierte en actor social. Inclusión simbólica y exclusión persistente. La historia concluye con una notable diferencia en el destino de los dos grupos marginados históricos de Argentina. El gaucho logró una redención simbólica, gracias a obras como Martín Fierro y a su adopción como ícono nacional. Pasó de ser perseguido a ser celebrado en la cultura popular y el sistema educativo. Por el contrario, los pueblos originarios no corrieron la misma suerte. Estigmatización continúa. En la literatura fundacional, La Vuelta, se los siguió describiendo como salvajes sin redención. Situación actual. Aunque hoy se los reconoce como pueblos originarios y poseen ciertos derechos y protección cultural, persisten los conflictos territoriales y la discriminación. Identidad nacional fracturada. La construcción de la identidad argentina se basó en incluir al gaucho y excluir al indígena. Mientras el primero es visto como un héroe romántico, sobre el segundo aún pesan estereotipos de usurpación y atraso, perpetuando una desigualdad
que data de la fundación misma del Estado. Exactamente. ¿No es cierto? Bien. Por último, le pedimos si podría mandar un saludo para el Colegio San Francisco de Asís a los alumnos este año que ya nos vamos y nos quedamos con estos recuerdos tan lindos del colegio. Bueno, un saludo especial a la profesora Juana Armoa, a la que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, creo que esto es su trabajo, lograr que los estudiantes vinieran al Colorado a hacer una entrevista. Y les mando un saludo especial a todos los alumnos de sexto año de esa escuela. Siempre serán bienvenidos, porque la literatura para mí es el lugar de mi mayor entusiasmo.